Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos a la formación de Crismon de hoy, que como sabéis, pues es la formación de Chemsex. Está incluida dentro del ciclo de formaciones que este año en Crismon hemos llamado pues, Dios habita también en las fronteras. Entonces, queríamos conocer una realidad que se da dentro de nuestro colectivo, que es precisamente esta del Chemsex, ¿no? Y que no voy a adelantar más porque ahora va a ser Toni Gata quien nos lo va a contar desde Barcelona. Y entonces, pues para que lo conozcamos un poquillo, pues Toni Gata es psicólogo clínico de la salud, responsable del servicio de acompañamiento psicológico en Barcelona. Él trabaja en Checkpoint y en Barcelona Predpoint. Es además docente en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos y forma parte del grupo de trabajo de psicología LGTBQ+, del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Y el grupo, y además está integrado en el grupo de trabajo de Chemsex de la Agencia de Salud Pública Catalana. Así que él nos va a resolver muchísimas preguntas, ¿no? Pues de qué es el Chemsex, quién lo practica, por qué lo practica, qué consecuencias tiene para las personas que llevan a cabo este tipo de prácticas, etcétera, etcétera. Nosotros ahora le vamos a escuchar y después ya sabéis que tendremos tanto los que estáis conectados online como los que estamos aquí en presencial. Luego habrá un turno de preguntas, o sea que luego podréis preguntarle cositas tranquilamente. De todas formas, él ahora, cuando nos vea a todos, a todas y a todes, él nos dirá un poco también si le podemos interrumpir o no, pero ahora le dejaremos a él que nos guíe. Pero bueno, así que, pues, lo dicho, muchas gracias a todos, a todas y a todos por estar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta charla de Kensex, que espero que os guste, que os forme y que os llevéis de esta charla cosas para vuestro crecimiento personal y herramientas para vuestro crecimiento personal. Así que, Tony, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Pues yo soy Tony, vais a estar conmigo una horita y media más o menos. Os voy a poner la cabeza así que venid preparados. He intentado que la charla no sea muy técnica y a mí lo que me gustaría sobre todo es que se pueda transformar en un espacio de debate. Así que yo voy a hablar mucho, pero a mí si me tenéis que hacer preguntas no hace falta que os esperéis al final, podéis interrumpirme durante la charla y me gusta que seáis como palomitas, que si tenéis que explotar, pues me interrumpís, ¿no? Oye, Tony, mira, me gustaría preguntar tal cosa o a mí me ha pasado tal cosa. No hace falta que sean preguntas, también pueden ser experiencias. Y, ¿vale? Vale, pues dejaremos entonces un espacio los últimos 20 minutitos más o menos y podemos reservar las preguntas para allí, si os parece bien entonces. Vale, entonces yo he preparado alguna presentación para no dejar la imagen fija, me vais a ver a mí de vez en cuando y que de repente voy poniendo alguna diapositiva y empezaremos un poco con esto, ¿no? De qué es esto del chemsex. ¿Habíais escuchado alguna vez esta palabra de el chemsex? ¿Os suena? ¿Lo habéis visto en la televisión, en revistas? ¿Alguna vez habéis escuchado algo acerca de esto? Vale, veo caras negativas, algunas personas que dicen que sí. Bueno, a ver, de hecho, desde el 2017, hace muy poquito, ¿no? Desde 2017 ya se empieza a considerar el chemsex como un problema de salud pública al que hay que dar una respuesta urgente, sobre todo en las áreas urbanas que sean más gay friendly, ¿no? Como serían en Madrid y Barcelona. En realidad, desde el 2014 se ha empezado a hablar muchísimo de chemsex en los medios, ¿no? Se habla del chemsex como chemsex, las chills, las chem party, ruletas sexuales y este fenómeno pues incorpora elementos que a día de hoy siguen siendo tabú en nuestra sociedad, como son el sexo no vinculado, el consumo de sustancias de forma intencionada y el tener relaciones sexuales con más de una persona a la vez, ¿no? Con tener diferentes parejas sexuales. Entonces, este fenómeno está profundamente asociado a la comunidad LGBT, sobre todo a los HSH, los hombres que tenemos sexo con otros hombres, y a otras infecciones de transmisión sexual. Así que tiene como todos los elementos para que este fenómeno se aborde siempre como desde el miedo, desde el tabú, lo que está mal.
Bueno, todos estos factores pues haces que se trate este tema del chemsex muchas veces desde una perspectiva que también tiene mucho estigma o desde hablar desde el morbo sensacionalista, ¿no? Sin profundizar en las causas que hacen emerger y que hacen mantener también estas prácticas y cómo los profesionales podemos dar una buena intervención. Por eso a mí me entusiasma mucho que me hayáis invitado a poder hablar de esto, porque podemos visibilizar y entrar un poquito en profundidad en este tema. Y nos viene mucho al tema, ¿no? Con esta guía que estabais comentando de Dios habita también en la frontera, pues me gustará acompañaros a esta frontera para ver qué es exactamente esto del chemsex y no verlo únicamente desde una parte más lasciva o desde una parte oscura, sino también ver qué luces hay ahí o qué luces podemos poner. Sin juicios, sin moralinas, sin sensacionalismos, ¿no? Para que tengamos una información un poquito más amplia y menos sesgada de lo que sería este fenómeno. Entonces, he hecho un poquito una recogida de prensa de algunos artículos que nos han salido últimamente, sobre todo desde la pandemia. ¿Vale? No sé si podéis ver. Uipa, esto todavía no, esto de aquí, ¿vale? Tenemos el tema del sexo. El sexo siempre es noticia y muchas veces cuando nos han hablado del chemsex, pues se nos ha presentado desde esta parte más turbia, ¿no? Pues Salud recomienda tener sexo en espacios abiertos para prevenir el coronavirus, en Cataluña se recomienda el sexo al aire libre, 8 detenidos en una orgía en Barcelona, desmantelado un supermercado para chemsex en el Raval de Barcelona. Es decir, siempre que nos han hablado del sexo, se ha hablado desde una parte muy oscura, desde una parte que está mal y se está penalizando lo que hacen estas personas, pero no se ha ido a la raíz de por qué está pasando esto. Durante la época de la pandemia, los casos de chemsex que nosotros atendíamos en consulta aumentaron muchísimo, ¿vale? Entonces, ahora me gustaría hablar un poquito sobre el tema del sexo y el tema de las drogas, porque las drogas y el sexo han estado muy unidas desde hace muchísimo tiempo. De hecho, las drogas han estado unidas a la humanidad desde hace siglos. Si nos ponemos a mirar con detenimiento, la búsqueda de placer siempre ha marcado la historia de la humanidad. Sin embargo, nuestra valoración moral sobre estos disfrutes, pues sí que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? En la antigüedad, el consumo de drogas fue iniciado por sacerdotes, por chamanes, como método de conexión con un mundo espiritual y con todo aquello que era sagrado, ¿no? Con el objetivo de aumentar la potencia sexual, mejorar la fertilidad, mejorar la abundancia de los campos. Ya en los tiempos sumerios, que esto nos iríamos al tercer milenio antes de Cristo, se relacionaba el término opio con el término placer, con el término gozo. Y hace más de 2000 años, los toltecas ya utilizaban el peyote en ceremonias rituales. Igualmente, en el primer libro de la Torá ya se hablaba del uso de la mandrágora como un potenciador de las capacidades sexuales, ¿no? Entonces, tanto los mayas como los antiguos egipcios ya estaban familiarizados con los efectos de una planta, que es la ninfaea, que contiene apomorfina. De hecho, aquí en la primera imagen que podéis ver en pantalla, tenemos el papiro de Turín. El papiro de Turín se puede ver, si os fijáis en esta escena sexual, sobre la cabeza de la chica hay un pequeño loto, una pequeña flor de loto, que es esta planta que contiene una sustancia psicotrópica que podía facilitar estas relaciones sexuales y aumentar ese gozo, ¿no? Los faraones utilizaban también diversos tóxicos y sus conocimientos estaban reservados solo a los sacerdotes, ¿no? De hecho, hay un papiro, el papiro de Ebers, que está dotado del año 1500 más o menos antes de Cristo. Ya aparece documentación escrita, la más antigua, acerca de medicamentos y venenos, y en él se puede ver que el conocimiento de estas plantas, ¿no? Pues también se utilizaba en amplísimos rituales, como inductores del sueño, como acelerar el trance, y tenemos también la adormidera, la mandrágora, plantas que a día de hoy las tenemos también muy cerquita, ¿no? En la antigua Grecia, como podemos ver en la imagen de al lado, también en Roma, el consumo de drogas se relacionaba sobre todo
con el sexo más lúdico, ¿no? Aparece aquí el culto a Dionisio, dios del éxtasis, dios del placer, del frenesí, y favorecen la aparición de fiestas y orgías de varios días de duración en los que se tenían relaciones sexuales bajo los efectos de sustancias, sobre todo el alcohol, como a día de hoy. El alcohol sigue siendo una de las drogas más utilizadas, vinos, orujos, ¿no? Pero muchos de estos alcoholes se mezclaban con opio, con belladona. En estas orgías, ¿no? En estas bacanales, en honor al dios Baco, existía, por ejemplo, el juego del cótalo. El cótalo era un juego donde se ponía una pequeña vasija en el centro y todo el mundo había bebido un poquito de alcohol y cuando te faltaba el último sorbito de alcohol lo podías escupir a la vasija. Si acertabas, podías elegir de entre todos los invitados que estaban alrededor, podías elegir con qué persona querías mantener relaciones sexuales y esa persona no se podía negar. Eso era un juego que se hacía un poco como el beso y la botella, ¿no? Pero en este caso quizá un pasito más arriba. De hecho, también hay un pasaje muy sugerente en la Odisea, ¿no? En la Odisea de Homero, en la que Helena de Troya le echa al vino una droga que quita los malos recuerdos, ¿no? Todo lo que son recuerdos dolorosos, pues este sorbito me lo puede quitar. Y aquí en el Mediterráneo, pues también nos pasa lo mismo. Tenemos la sarpa salpa, que es una especie de besugo que también tiene alguna sustancia que puede producir alucinaciones y se sabe que se utilizaba este besugo para determinadas celebraciones y rituales en las fiestas romanas. Aunque sobre todo ha habido comercio de cannabis y opio por el Mediterráneo, ¿no? Encontramos todas estas otras sustancias, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues a nivel histórico, a nivel cultural, empiezan a ver, quitar esto de aquí, la costumbre de festejar se empieza a relajar un poquito más cuando el imperio empieza a cristianizarse, ¿no? Porque el vino se empieza a identificar con la sangre de Cristo. Entonces, el vino ya se deja de utilizar tanto para grandes celebraciones y se utiliza más para misa y se intenta controlar mucho el tema de que el vino no esté especiado con opio, con belladona, ¿no? Se intenta que todo el tema de estos otros tóxicos no ensucie esta sangre. Entonces, todas las demás sustancias psicoactivas, como el beleño, la mandrágora, la belladona, pues pasan a caer sobre el estigma de plantas infernales o preparados diabólicos y, por tanto, no se permite y se penaliza el consumo de estas plantas. De hecho, con la cristianización, pues la sociedad se va relajando respecto al consumo de algunas drogas, pero sí que se siguen utilizando. Lo que pasa es que más a escondidas y sobre todo queda limitado al uso de la prostitución y también para el tema de los soldados. Cuando había alguna guerra, para disminuir el temor, para aumentar la fiereza, para aumentar el coraje, ¿no? A partir del siglo XVIII, bueno, vamos a un poquito antes, a partir del siglo XIII, pues ya empiezan los aguardientes, un poquito más destilados, ¿no? Que empiezan a extenderse rapidísimamente por toda Europa. En América, pues también encontramos el tema de las hojas de cocaína, el tabaco, el café, ¿no? En la época medieval, pues empiezan a popularizar también los filtros de amor, lo que se conoce como el ergot, no sé si lo conocéis, es el hongo del trigo, estos fuegos de San Antonio que se llaman. De aquí, de estos fueguitos que es como una especie de cuerno que le salía al trigo, se destila o se puede sacar una planta que es una sustancia altamente alucinógena, como la conoceremos muchos, es el tema del LSD, ¿no? Losing the Sky with Diamonds, ¿no? Lo que nos dice la canción. El LSD tiene un efecto muy, muy, muy potente, un efecto alucinógeno muy, muy potente. Y sale de estos fueguecitos de San Antonio, de este hongo del trigo. Pues a partir del siglo más XVII, XVIII, entra con fuerza todo lo que sería el café. Aquí ya en España, en toda Europa empieza a consumirse muchísimo más y a partir del siglo XIX se populariza el consumo de la morfina y la cocaína. También como uso medicinal, también se utiliza por los artistas y por los intelectuales y la clase alta. Entonces,
Toda la clase burguesa empieza a consumir estas sustancias, pero también la absenta. La absenta igual sí que la conocéis un poquito más, es el duende verde que le llaman también, ¿no? O el diablo verde, porque tiene una alta graduación en alcohol. A ver si os puedo compartir, tengo aquí algunas imágenes de arte donde, a ver, aquí está, donde se le dedica una parte, ¿no?, a la absenta. Aquí podemos ver un hombre pues que está en un bar, parece que ha bebido alguna cosa y está como ensimismado con una doncella, ¿no?, con una mujer de color verde. Pues aquí hablamos de la absenta, ¿no? Esta absenta tiene un grado de alcohol muy alto que también puede producir delirios. En los años 30, en los años 40 ya empieza a aparecer la heroína, ¿no? Aquí entra en auge muchísimo también las anfetaminas y la metanfetamina. De hecho, se puede vender libremente en las farmacias. Y en el 1943, no hace tanto en realidad, se empieza a utilizar el LSD como alucinógeno, pero con un uso terapéutico, para terapias psicológicas y psiquiátricas. A partir de los años 60, pues ya viene el movimiento hippie. Con el movimiento hippie, aquí la sexualidad vuelve a revolucionarse, el amor más libre, esta revolución sexual caracterizada también por el uso de drogas, sobre todo alucinógenas como el LSD, pero también la marihuana. Y ya por fin, pues llegamos a la actualidad, donde desde los años 80, sobre todo en Madrid, ¿no?, la movida madrileña, ya habréis conocido el tema de diferentes drogas, sobre todo más sintéticas, pero también la marihuana, el opio, la heroína, el LSD, el éxtasis, que empieza a estar en auge, sobre todo de la gente más joven, con un uso más recreativo para fiestas, raves, discotecas, reuniones con amigos en casas, guateques, facilitar relaciones sexuales. En conclusión, ¿dónde quiero llegar con esto? Pues que en realidad es importante que nos demos cuenta que el uso de las drogas ha estado muy unido a la humanidad para alterar nuestros niveles de conciencia, pero sobre todo para disfrutar. Y es que esto no es algo nuevo, ya estamos viendo que lleva acompañando a la humanidad prácticamente desde los inicios, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y esto, como psicólogos, ¿no?, que estudiamos el comportamiento, pues nos llama mucho la atención y es algo que nos tenemos que preguntar, el por qué la gente sigue consumiendo o por qué hemos empezado a consumir. Y esta es una pregunta que es interesante porque hay algo como atávico en todos nosotros, ¿no?, que es el acercarnos al placer y alejarnos del dolor. Y el dolor, el sufrimiento es algo que está muy dentro de nosotros. El dolor está hecho para evitar el dolor. Si tú metes la mano en el fuego y te quemas, pues ese dolor en realidad no está hecho para hacerte daño y ya está. Está hecho para que te duela y retires la mano, para que hagas alguna acción, para que puedas protegerte. Y muchas veces tenemos situaciones de las que no sabemos cómo huir o que no sabemos cómo poder sostener o cómo poder arreglar. Entonces, lo que hacemos es, ya que no puedo aliviar este dolor, por lo menos voy a intentar acercarme a un determinado placer. Y las drogas en muchas ocasiones nos han ayudado a esto. Esto es algo que tenemos que tener muy, 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 muy claro. Cuando hablamos de drogas, lo tenemos que hacer bajo una visión de gestión de riesgos, pero también de placeres. La gente que consume no está buscando hacerse daño. La gente que consume lo que quiere es hacerse un bien. No únicamente nos vamos a centrar en los daños que producen las sustancias, sino también en la gestión de los placeres que tiene la persona, ya que cuando aparece el consumo, este va a ir conquistando poco a poco cada espacio de la vida de la persona. Entonces, esta sería una pequeña introducción que quería hacer con respecto al uso de las drogas y el tema del sexo. Ya vemos que nos ha ido acompañando durante muchísimo tiempo. Pero la charla en realidad hoy es sobre el chemsex. ¿Y qué es el chemsex, no? Muchos de vosotros ya sabéis lo que era, otras personas todavía quizá no lo habéis escuchado nunca. Pues mira, a ver, vamos a compartir. Cuando hablamos del chemsex, chemsex básicamente esta terminología viene de el juntar dos palabras, la palabra chem
y la palabra sex. Chem, que tiene que ver con drogas, con químicos, con sustancias, y sex, es decir, todo lo que tiene que ver con el sexo. Cuando hablamos de chemsex, hablamos del uso sexualizado de determinadas sustancias y en este caso particular se hablará de sesiones largas. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de chemsex, estamos hablando del uso intencionado de drogas para aplicar sus efectos a nivel sexual. Pero ¿de qué drogas estamos hablando? Pues sobre todo de GHB, mefedrona, metanfetamina, aunque hay otras como la cocaína, el MDMA, ¿no? El éxtasis, el speed, el LSD. Pero sobre todo se van a utilizar drogas que tengan un efecto estimulante, un efecto vigoroso, un efecto desinhibidor, que nos ayuden a conectar con otras personas. Lo que ocurre es que estas drogas suelen tener un efecto muy largo. Esta metanfetamina, mefedrona, tienen un efecto muy potente y muy largo y esto hace que las sesiones de sexo sean también muy largas. Estamos hablando de sesiones que pueden durar entre 6 hasta 72 horas o más tranquilamente. En estas sesiones suelen haber múltiples parejas sexuales, aunque no siempre. Podría darse la situación de que se haga, por ejemplo, con una pareja o en un trío en pareja, o incluso hay personas que lo practican solos en casa mirando pornografía o mirando determinados vídeos de contenido sexual o incluso a través de cámara web como estamos nosotros ahora, pues consumiendo y, por ejemplo, pues masturbándose. Este fenómeno se ha visto que tiene una tendencia a la alza dentro del colectivo de hombres que tenemos sexo con otros hombres. Y uno de los factores que también facilitan estas relaciones sexuales es el uso de aplicaciones para contactar con parejas sexuales de forma anónima por geolocalización. Es decir, todo lo que tiene que ver con Grindr, Scruff, Guapo, Macho Bebé, todas estas aplicaciones. Y esto es muy interesante porque sí que es cierto que estamos viendo que el chemsex quizá se pueda dar en otros colectivos, ¿no? Como en parejas heterosexuales, pero es muy propio del colectivo de hombres que tenemos sexo con hombres. Y esto nos da bastante que pensar, ¿no? El por qué solo ocurre aquí o por qué se ha iniciado aquí únicamente. Y bueno, no sé si alguno tiene alguna respuesta. No tenemos exactamente una respuesta, ¿no? Pero todo parece indicar que tiene que ver con cómo nos relacionamos los hombres. Dentro de los hombres que tenemos sexo con hombres, dentro de estas áreas más urbanas. Yo sí que os podría decir que uno de los factores clave ha sido muchísimo sentimiento de soledad, muchas veces intentar solucionar alguna situación complicada, pero tenemos que ver que no todas las personas que tienen chemsex acuden al chemsex porque tengan un problema. Muchas personas acuden por curiosidad, por buscar experiencias o porque ya consumían otro tipo de drogas antes y disfrutan del consumo de sustancias. Tenemos que ver también que de todo el mundo que consume, aproximadamente solo un 20%, aunque es bastante, pero un 20% llegan a tener una adicción. Esto pasa con todo. No todo el mundo que consume alcohol es alcohólico. Y tenemos muchísimas drogas a día de hoy. Muchas drogas que están normalizadas, como son el café, como es el azúcar, como es el tabaco, como es el alcohol, ¿no? Entonces, todas estas drogas pueden tener una consecuencia adictiva, ¿no? Tienen un potencial adictivo fuerte, pero cuando hablamos de mefedrona, metanfetamina, estamos hablando de drogas altamente adictivas. Aquí el tema de una adicción tiene un potencial muy, muy fuerte para tener una adicción. El tema es que no únicamente se consume y ya está, sino que se consume, que esto aporta placer, pero es que también se está consumiendo dentro del sexo. Es decir, se está asociando la parte del consumo con la parte del sexo. Entonces hay muchas personas que a la hora de mantener relaciones sexuales sin consumo, cuando el chemsex es un problema, no pueden mantener estas relaciones si no han tomado algún tipo de sustancia, porque no llegan a desinhibirse, no llegan a experimentar un estado de estimulación, de excitación, o se están observando constantemente si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal,
necesito más potencia, ¿qué van a pensar los demás? ¿No? Entonces, necesito para estar a la altura, vamos a ponerlo entre comillas, para estar a la altura necesito este extra de sustancia. Es como una pequeña ayuda que al final lo que hace es que acabes en una asociación que acaba siendo una dependencia, ¿no? Dependo de esta sustancia para poder disfrutar. Aquí es cuando hablamos del problema del chemsex. No pasa en todos los casos, pero sí que en muchos sí. Entonces, el tema de chemsex a lo mejor nos lo podríamos imaginar como algo bastante más bizarro, ¿no? Como, bueno, pues estamos en un sitio donde todo el mundo, ¿no? Muy sórdido, donde entras y todo el mundo está manteniendo relaciones sexuales, donde todo es muy anónimo, muy oscuro. En realidad, no acaba siendo tan así. Durante estas 72 horas no se están manteniendo relaciones sexuales ininterrumpidamente. De hecho, estas sustancias lo que suelen hacer es dificultar las erecciones en muchos casos. Hay una excitación, pero no hay erección. Entonces, se utilizan erectores como son Viagra, Cialis, Caberget, estas otras drogas, estos medicamentos, ¿no? Que lo que hacen es que en combinación con drogas estimulantes, pues puedan ser peligrosas, ¿no? Porque al final para el sistema circulatorio, para el corazón, podría llegar a ser peligroso. ¿Qué ocurre aquí? Que durante estas sesiones hay de muchísimos tipos, ¿eh? Normalmente puede ser gente que queda a través de alguna aplicación móvil y ya saben que van a ir a una casa, ¿no? Ya se está ofertando, mira, estamos aquí tantas personas y tenemos tantas sustancias. ¿Quieres venir? ¿No quieres venir? También podría ser que tú ya tengas un grupo de amigos que te ofrece. También podría ser que tú quedas con un chico y una vez has quedado con ese chico, ves que en casa hay más gente y también hay consumo y empiezan a consumir. O también podría ser que lo montes tú y vas de lugar en lugar, un poco haciendo una ruta de fiestas. Cuando llegas a estos sitios, suelen ser casas privadas y pues suelen haber, o pagas un poco de dinero para compartir las drogas o tú llevas tu propia droga o allí mismo te pueden ofrecer. Y el uso básicamente es consumir drogas que son estimulantes con algunas drogas que son depresoras. ¿Conocéis un poquito estos términos? Respecto a las drogas, hay diferentes tipos, pero si nos vamos a lo básico, podríamos dividirlas entre estimulantes, ¿no? Excitatorias, como cuando te tomas un café es estimulante, pues acelera el corazón, seguramente vas a estar más inquieto, vas a pensar muchísimo más rápido, vas a observar todo, ¿no? Imaginaros que os habéis tomado 6 cafés en un día, pues probablemente vais a notar que esa persona anda un poquito acelerada. El café es un estimulante. Cuando hablamos de mefedrona, de metanfetamina, de cocaína, estas drogas también estimulan. Y luego encontramos unas drogas que son depresoras, que son más relajantes, como por ejemplo el alcohol. Cuando una persona toma varias copas de alcohol, se queda más relajada, ¿no? A veces incluso le cuesta hablar o se duerme. Pues lo que se utiliza en estas fiestas es, como queremos llegar a un estado de estar bien, de estar gozoso, lo que se va a utilizar es drogas que estimulan. Lo que pasa es que llega un momento que si solo tomas drogas estimulantes, al final no es agradable. Imaginaros estar bajo los efectos del café todo el rato, no es agradable, estás como muy inquieto. Entonces, se utilizan drogas que son depresoras para reducir esos efectos. Entonces, te vas moviendo en una combinación de estimulantes y depresoras, y este estado de estar gozoso se va alargando. Problemas que para mantenerse en ese estado tienes que ir redosificando cada una de estas sustancias. Por lo tanto, el riesgo de sobredosis es más alto, sobre todo con las que son depresoras. El GHB es una sustancia que la cantidad, ¿no? La dosis recreativa de la dosis tóxica es muy similar. Entonces, si estás consumiendo muchísimo GHB, que es esta droga depresora parecida al alcohol, puede pasar que te desmayes. Claro, imaginaros desmayaros en un contexto de gente que conoces, pues probablemente te van a ayudar. Pero imaginaros desmayaros en un contexto donde hay drogas por medio y hay personas desconocidas,
pues quizás sí que te pueden ayudar, pero quizá les va a entrar pánico porque no van a saber qué hacer o no van a saber cómo atenderte o les va a preocupar que cuando se llame a la ambulancia venga la policía y a lo mejor te dejen en la calle. Entonces, es importante conocer cómo son el contexto donde me estoy moviendo. Entonces, ¿cómo es una chill? Pues hay diferentes tipos, pero ya podemos ver que estamos en grupo, consumiendo, hablando, generando vínculos y también manteniendo relaciones sexuales. El tema de los vínculos es una parte que es muy, muy, muy importante. Esto lo veremos un poquito más adelante, porque al final los humanos es muy difícil que nos quedemos solos, solos, solos. Y esto nos da mucho miedo. Actualmente, quien más, quien menos, cuando sales a la calle siempre te encuentras con alguien o vas a la misma panadería y compras el pan en el mismo sitio y ya te saludan, ya te conocen. Es complicado quedarse solo, pero el sentirse solo es diferente. Este sentimiento de soledad, de estar desconectado. Y fijaros que esto es algo muy atávico. Los humanos tenemos una impronta muy potente con el grupo. Nosotros somos unos seres que nuestra parte más fuerte no es nuestro físico. No tenemos una mandíbula muy potente, ni unas garras potentes, ni protecciones, ni escamas. Tenemos un cuerpo bastante vulnerable, somos de carne. Si quieres, ¿no? Y dejas las uñas largas y arañas, probablemente se te van a romper. De un arañazo aquí nos pueden hacer mucho daño, o en las vísceras, ¿no? Si un tigre, un león nos araña la zona del vientre, todo se nos va a caer. No tenemos un pelaje que nos proteja en invierno. ¿Cuál es el fuerte de los humanos? Que somos mamíferos y nos movemos en grupo. Entonces, por el hecho de haber nacido, ya somos aceptados. Por el hecho de haber nacido, ya se te quiere, ya se te acepta, ¿no? Pues nos van a tener en el vientre, la hora del parto va a ser muy dura. Antes, pues era probable que quizá la madre muriera durante el parto, había una tasa de mortalidad muy alta. El problema no era que no te aceptaran, el problema es que no te rechacen. Una vez tú ya estás creciendo, que tienes que cumplir las normas de la tribu. Y nosotros, cuando estamos dentro del colectivo, creo que ya desde pequeños, muchos, otros igual en la adolescencia, otros de más mayores, nos damos cuenta que no encajamos con las normas y hay mucho miedo al rechazo. Y ya no únicamente un miedo que puede ser imaginario, de, uy, ¿qué podría pasar? Sí, estamos hablando de condenas, estamos hablando de ir a la cárcel, de palizas, de insultos. O sea, realmente hay una parte nuestra que tiene mucho miedo a un rechazo. Por eso es importante el tema de generar una comunidad. Por eso es importante el tener aliados, el poder ser sinceros, honestos, transparentes con alguien. Y en estos contextos, el tema del rechazo, pues quizá no se da tanto cuando estás bajo los efectos de una sustancia, porque lo que quieres es estar bien y disfrutar. Entonces, esto facilita muchísimo el tema de la socialización. ¿De acuerdo? Es uno de los motivos. ¿Cuáles son los riesgos? Mira, os voy a compartir un poquito la pantalla. ¿Cuáles serían los riesgos de chemsex? Pues tenemos varios, ¿vale? Por ejemplo, el primero es la menor evaluación de daños. Me cuesta evaluar si estoy en un sitio seguro o no, porque me lo estoy pasando bien y ya está, me estoy dejando llevar por la situación. A ver, aquí creo que ya la veis, ¿no? Menor evaluación de daños. Me cuesta evaluar dónde estoy, si estas personas estoy en un ambiente seguro o no. Me va a costar evaluar si consumir un poquito más va a ser bueno para mí o no, porque las drogas lo que van a hacer es afectar nuestra capacidad de raciocinio, nuestra capacidad de tomar decisiones. Entonces, todo me va a parecer bien o todo me va a parecer mal según mi estado emocional. El consumo lo que va a hacer es aumentar cómo estamos en ese momento. También la pérdida del concepto previo de sexo. Es decir, ¿qué es el sexo para mí? ¿Qué es el sexo para vosotros? Es algo que os tenéis que preguntar. ¿Qué espacio quiero que ocupe el sexo en mi vida? ¿Qué significa sexo para mí? Pues
aquí muchas veces se pierde este concepto previo de sexo, porque se ha ido asociando tanto al consumo que ya es muy difícil tener sexo sin consumo, incluso consumo sin sexo, siempre vienen unidos. También esto lo que puede pasar es que se reduzcan actividades y el entorno de ocio, porque esto lo que va haciendo es cada vez conquistar más y más y más espacio. Problemas interpersonales, es decir, problemas con las otras personas que me rodean, pues con mi pareja, con familia, con el trabajo, puede generar una adicción, dependencia. También hay infecciones y reinfecciones de transmisión sexual, ¿no? Reinfecciones de enfermedades de transmisión sexual, infecciones, sífilis, gonorrea, clamidia, VIH, hepatitis A, B, C. También el área sexual que esté más limitada. Es decir, toda mi área sexual está restringida a el fin de semana con estas personas que yo me junto consumiendo. No hay un sexo más espontáneo, es siempre un sexo más programado. Luego aparece sintomatología depresiva como desmotivación, pérdida del placer, trastornos psicóticos, ansiedad, paranoia, síndrome habitacional, falta de adherencia a tratamientos. Si yo ya estoy tomando algún tratamiento, por ejemplo, para VIH, puede ser que se reduzca esta adherencia, porque a lo mejor he estado 3 días y, ¿no?, consumiendo y aún no se me ha olvidado tomar la medicación. Y también la interacción con otros tratamientos. El uso de estas drogas puede interactuar con alguna medicación que ya se está tomando y que se acumulen tóxicos. Por lo tanto, es importante que los médicos sepan, en este caso, qué es lo que se está consumiendo o no. ¿Cuáles son los elementos clave para entender el chemsex? Pues mira, el primero es entender que ha habido un cambio de actitud en la forma de entender la prevención del VIH y otras ITS. Tenemos que recordar que el miedo al VIH ha frenado muchas veces esta parte de explorar la sexualidad. El VIH, el SIDA, ha acabado con prácticamente una generación de personas del colectivo. Y ha habido muchísimo, muchísimo miedo a mantener relaciones sexuales. Actualmente existen tratamientos para el VIH que actúan como prevención más allá del preservativo, como es, por ejemplo, la PEP, no sé si la conocéis, es la profilaxis post-exposición. La podéis reclamar en urgencias de cualquier hospital. Este tratamiento es un tratamiento que dura más o menos un mes y elimina el VIH antes de que se produzca la infección. Por eso hay que actuar rápido. Cuando se ha roto el preservativo o hemos mantenido relaciones sexuales sin preservativo y no sabemos si la persona es positiva o negativa, pues podemos acceder a este tratamiento de forma gratuita. ¿De acuerdo? Tenemos hasta 3 días para hacerlo. ¿De acuerdo? Luego tenemos el tema de la PrEP. ¿Qué es la PrEP? Pues la PrEP es esta pastilla preventiva, es un profiláctico, es como un preservativo pero químico. En lugar de ser un preservativo físico, es una pastilla que tomas antes y después de las relaciones sexuales. También se puede tomar de forma diaria. Y también se ha visto que funciona estupendamente para protegerse frente al VIH. Y también lo que sabemos es la no transmisión del virus cuando la carga viral es indetectable, ¿no? Este I igual a I, indetectable es igual a intransmisible. Una persona que es VIH positiva, en caso de ser indetectable, en caso de estar en tratamiento, ya no puede transmitir el VIH. Entonces, todo este miedo al VIH ha hecho que por fin las personas del colectivo podamos acercarnos a explorar nuestra sexualidad sin tanto miedo como antes. También el fácil acceso a drogas recreativas y el uso normalizado de estas drogas dentro del colectivo de hombres que tenemos sexo con hombres. Es muy fácil acceder a drogas a día de hoy. Tan fácil como abrir una aplicación y a veces casi ni hay que pagar porque las primeras veces te las ofrecen gratis, ¿no? Esto que dicen de la primera es gratis. Y no estamos hablando de drogas únicamente como alcohol, marihuana, tabaco, azúcar, ¿no? Estamos hablando de drogas más duras o drogas más potentes, porque el término de droga dura habría que ponerlo muy en entredicho, ¿no? Drogas como son la metanfetamina, el speed, el LSD. ¿De acuerdo?
Ante todo esto, recordar que las drogas más asociadas a la sumisión química sigue siendo a día de hoy el alcohol, tanto en hombres como en mujeres, ¿de acuerdo? Y luego otro tema que es clave es la popularización de las aplicaciones como podrían ser Grindr, Scruff, Macho Bebé, Guapo, Planeta Romeo. Este tipo de aplicaciones que nos ayudan a contactar entre nosotros, lo que tiene una serie de peculiaridades, ¿no? Esto ya lo hablaremos después en la ronda de preguntas si queréis, pero es un elemento que yo creo que es muy, muy, muy destacable, cómo nos relacionamos en la vida real, en esta plataforma física, y cómo nos relacionamos a través de las aplicaciones, ¿no? Si es algo que creéis que es similar, es muy diferente, tiene su qué, ¿no? ¿Por qué se busca el tema del chemsex? En realidad no hay un motivo claro, no hay una respuesta única, son muchísimos tipos y cada persona, según su historia, va a acceder al tema del chemsex por algo concreto, ¿no? Por algo diferente. ¿Por qué se busca? Pues mira, hay personas que lo buscan para poder desinhibirse, para tener más excitación, para incrementar el placer sexual, sobre todo para intensificar la experiencia sexual. Recordar que el objetivo del chemsex no es llegar al orgasmo. La idea es alargar el llegar al orgasmo y el disfrutar de toda esa experiencia sexual. Yo os diría que es el motivo más, el motivo más abundante de las personas que vienen a consulta. Normalmente la gente que acude y dice que está utilizando el tema del chemsex lo hace para conseguir desinhibirse, para incrementar el placer, para aumentar la excitación. También para mejorar el rendimiento sexual, para poder aguantar más, para estar más vigoroso, para retardar el orgasmo. También para facilitar determinadas prácticas sexuales, ¿no? Prácticas sexuales que quizá puedan ser más duras, como podría ser el tema del fisting, dobles penetraciones o incluso el estar con más de una persona a la vez, ¿no? Entonces, al estar con más personas, puede llegar un momento donde ya la persona se canse y quiera parar. Con estas drogas lo que quiere siempre es más y más. Es decir, quieres aumentar la duración de la relación sexual. También facilitar la práctica, no hace falta que nos vayamos a prácticas muy extremas. Muchas personas también lo que necesitan es el poder desinhibirse para hacer de activo o para hacer de pasivo, para romper estos tabús que muchas veces vienen unidos al rol que se está ocupando, ¿no? Si es más femenino o ¿no? Todas estos tabús y este rechazo y este estigma que todavía tenemos incluso dentro de nuestro propio colectivo. Aquí os he puesto algunas frases, algunas palabras que comenta gente de consulta, ¿no? Pues siempre me ha costado mucho hacer de pasivo, pero con tina, la tina es la metanfetamina, me es más fácil. Estoy muy caliente y no hay dolor. No hay dolor porque ya no estoy tenso, estoy más relajado. O el disfruto mucho del sexo y consumir me permite multiplicar el placer sin necesidad de llegar al orgasmo. Seguir sin necesidad de parar. Otras personas buscan tener relaciones sexuales con alguien que me gusta. Pues, ostras, me ha gustado mucho este chico y me ha ofrecido esto y si no consumo esto no voy a poder estar con él. Y realmente es alguien que me gusta, incluso me puedo llegar a plantear que si estamos juntos yo podría cambiar a esta persona y que deje de consumir, por ejemplo. El sentirse integrado dentro de un grupo, afrontar situaciones difíciles como puede ser un duelo de pareja, una muerte de algún familiar, alguna enfermedad, un diagnóstico reciente de VIH o, por ejemplo, llegar nuevo a alguna ciudad, tema de migración, ¿no? También el reducir la inseguridad durante las relaciones sexuales, el estarse siempre observando estos pequeños complejos que solemos tener todos, pues el tema del consumo lo que va a hacer es borrar o disimular todas estas tensiones, todos estos miedos que tenemos y dejarse llevar únicamente por el placer. Entonces, claro, dicho así,
parece como una idea bastante maravillosa, ¿no? Porque fíjate, vas a consumir esto, vas a tener relaciones sexuales muy placenteras y además te vas a olvidar de todos tus miedos durante un rato. Pero eso solo dura un tiempo. Luego volvemos al mundo real, ¿no? Entonces, esto al final puede o no tener una serie de consecuencias, ¿no? Cuando es un problema, las consecuencias tienen que ver con que el consumo actúa sobre nuestro mecanismo de refuerzo. ¿Qué es el refuerzo? Es todo aquello que nos da placer. Nosotros en nuestro cerebro tenemos un circuito que está hecho para que obtengamos placer. ¿Para qué sirve el placer? Para poder sobrevivir. Por eso cuando comes algo rico, ¿no? Cuando estás con gente que estás integrado, pues sientes placer. Cuando mantienes relaciones sexuales, sientes placer. Cuando tienes muchas ganas de hacer algo y lo haces, tienes una recompensa. Yo imagino que todos aquí tenéis un teléfono móvil. Cuando tú tienes un teléfono móvil y se te queda sin batería, lo que haces es lo conectas a la red de casa, ¿no? Lo conectas a la corriente. ¿Y qué pasa? Se conecta y ese teléfono se enciende. Es decir, está preparado para que pase determinada corriente y se active y se carga, ¿vale? Pues vuestro mecanismo de placer es lo mismo. Está preparado para una serie de actividades. Socializar, mantener relaciones sexuales, comer algo rico, etcétera, 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 ¿no? Escuchar alguna canción, etcétera. ¿Qué ocurre si vosotros en lugar de conectar este teléfono móvil a casa, lo conectáis directamente a la central eléctrica, a la fuente de energía? Pues que probablemente ese teléfono va a reventar, se va a quemar. En ese caso, va a ser importante que veáis que esa energía no estaba preparada para pasar por ahí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se quema. Pues lo mismo pasa cuando nosotros consumimos este tipo de sustancias. Estas drogas lo que van a hacer es dar un golpe muy fuerte de dopamina, van a liberar muchísima, muchísima dopamina, va a haber muchísimo placer, pero después ese sistema no va a recuperar esa dopamina, va a haber una serie de consecuencias. Cuando escucho música, cuando quedo con mis amigos, cuando como algo bueno, no me motiva tanto como antes, porque ya ese circuito de alguna forma se ha quemado. Para sentir algo de placer necesito un chute igual de fuerte. Entonces vuelvo a acceder al consumo. ¿Qué ocurre? Que después de haber consumido, generalmente lo que pasa es que hay unos días de resaca emocional, unos días donde me siento muy deprimido, unos días donde me cuesta muchísimo hacer cualquier tipo de actividad, por lo tanto tengo muchísimo sueño, estoy desmotivado, sentimientos de culpa. Ujú. Uno de los factores que también es interesante con el tema del chemsex es la relación que tenemos del chemsex con el VIH. Ahora ya no tanto porque está el tema de la PrEP y muchas personas ya están tomando PrEP, pero sí que se puede decir, esto es un estudio que presentamos desde Checkpoint, que el chemsex, las personas que tomaban drogas en un entorno sexualizado con múltiples parejas sexuales, ¿no? Tenían 3 veces y medio más posibilidades de infectarse de VIH que las personas que no consumían. Es decir, el chemsex era un factor de riesgo que multiplicaba por 3 las posibilidades de una infección de VIH. Esto es debido a varias cosas, ¿no? Múltiples parejas sexuales, el no uso de ningún tipo de profiláctico en aquel momento y también el hecho de que estas sesiones largas y esta menor evaluación de daños también, lo que va haciendo es que se produzcan más lesiones. Por lo tanto, hay más riesgo de intercambio sangre con sangre. ¿Cuándo se transforma un problema el tema del chemsex? Pues fijaros que cuando nos encontramos mal, muchas veces lo que puede ocurrir es que frente a una situación X, cuando yo me encuentro mal, ya sea porque quiero consumir o porque tengo cierta angustia, porque me encuentro solo, porque no tengo ningún plan, porque he discutido con alguien, por lo que sea, tenemos una situación X que va a generar una serie de emociones y pensamientos, ¿no? Si estas emociones y pensamientos son desagradables, vamos a hacer alguna acción que me permita aliviar estos pensamientos desagradables, como podría ser, por ejemplo, el consumo.
el consumo y el estar con gente y el mantener relaciones sexuales. Esto no arregla la solución, pero sí que va a hacer que yo note cierto alivio. Y aquí es donde está la trampa. Cuando yo noto un alivio, lo que ocurre aquí es que voy a sentir un poquito de placer. No significa que me sienta pletórico, sino que significa que me siento menos mal. Entonces, poco a poco, el cerebro aprende que consumiendo lo que está haciendo, como sigue vivo, pues lo que está haciendo es liberarse del dolor. Entonces, poco a poco nuestro cerebro aprende que este es un mecanismo útil para liberarse del dolor y para poder socializar. Con el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que después de tener estas subidas, ¿no? Este momento de placer, pues vienen estas recaídas. Pero bueno, no pasa nada. Esto sé que me va a durar un tiempo. Cuando me encuentre un poquito mejor, quizás a la semana, vuelvo a consumir, ¿vale? Y hay esta subida otra vez. Se mantiene durante unas horas y cuando pasa el efecto, fijaros que el bajón es todavía más abrupto y más abajo. Me siento más deprimido, pero bueno, poco a poco va pasando la semana y cuando ya me encuentro un poquito mejor, esto nos pasa a los humanos, que de lo malo nos olvidamos rápido, de las consecuencias malas nos hemos olvidado y volvemos a consumir y después vuelve a haber una recaída. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí lo que hay es un patrón, es decir, el consumo cuando es problemático, lo que genera es un patrón. Y a la cabeza los patrones le encantan, porque sabe lo que va a pasar después, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Pues que va a haber otro consumo, después me encontraré mal, pero no pasa nada, porque después consumirás y te encontrarás mejor. Después me encontraré mal, pero no pasa nada, porque después consumirás y te encontrarás mejor. Entonces, entramos en este bucle. ¿Qué ocurre aquí? Que esta es una de las dificultades que nos podemos encontrar a la hora de dejar el consumo. Cuando una persona deja el consumo, sales de este patrón. Entonces ya no sabes lo que va a pasar después. Ya no sé qué va a pasar este fin de semana. No sé qué va a pasar si no quedo con alguien o si no mantengo relaciones sexuales o si me quedo solo en casa. O este no saber y el tener que preparar qué voy a hacer, este esfuerzo extra, a la cabeza no le gusta. Entonces, es una de las partes que también se tienen que trabajar y ver qué otras formas de subidón tienen, ¿no? Deporte, relaciones con amigos, sexo sin consumo. A mí me gustaría que os imaginéis un poco vuestra vida como si fuera, ¿no? Tiene diferentes esferas. Cada uno tendrá la suya, ¿no? Hay personas que igual la parte de la familia la tienen más grande, las amistades, la esfera sexual, el ocio, la salud física, la salud mental, ¿no? Todas aquellas actividades y aquellas esferas que son importantes para vosotros, la espiritualidad, las aficiones. Pues lo importante aquí es que tengáis muchas patitas que os aguanten, ¿no? Que estas esferas, incluso dentro de cada una haya otras esferas, ¿no? Pues dentro del trabajo puede ser que yo tengo a la gente de la oficina, pero también están en amistades porque tengo algunas personas que son amigos dentro del trabajo o que puedo tener familia y que paso el ocio con mi familia. Aquí cada uno tendrá vuestra configuración. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay una esfera de consumo, sobre todo aquí vamos a hablar del chemsex, cuando este consumo se une a la esfera sexual, lo que va a ocurrir es que estas quedan asociadas. Estamos juntando dos placeres. De esta forma va a ser complicado que esta persona con el tiempo deje de mantener relaciones sexuales sin consumo. ¿Qué va a pasar? Que este gran placer va a empezar a conquistar otros placeres. Entonces, esto va a pasar a ser lo que yo hago los fines de semana. Esto va a ser parte de mi ocio, ¿no? Cuando yo no tengo nada que hacer, pues me asalta a la mente, mira, podría hacer esto este fin de semana o podría hacer esto durante el próximo día o me voy a guardar estos días de fiesta que tengo para hacer esto. Estas tres partes ya quedan unidas. ¿Qué pasa? Que la parte mía de aficiones quizás empiezo también a dejarla un poquito de lado y mi afición pues deja ser esto. Dejo de ir tanto quizá al cine o al teatro o si me gustaba ir a la playa pues lo dejo un poco de lado porque esto me resulta todavía más atractivo. ¿Qué ocurre? Que también me empiezo a alejar de mis amistades.
y las personas con las que me relaciono en entornos de chemsex pasan a ser mis amistades, pasan a ser las personas con las que más me relaciono, con quien más hablo, con quien más me siento identificado e integrado. Y poco a poco, pues voy alejándome de la familia, de mi espiritualidad, de mi esfera laboral. Es decir, empiezo a tener consecuencias. Quizá ya no llamo tanto a mis padres porque igual llevo unos días con muchísimo dolor de cabeza y no me acabo de encontrar bien. O en la parte laboral no estoy rindiendo igual y me están llamando la atención. Puede ser incluso que me hayan echado. A nivel espiritual puedo sentir muchísima culpa, muchísimo alejamiento y pierdo un poco la perspectiva. La espiritualidad se ha visto que es uno de los pilares también importantes como factor protector frente a temas que tienen que ver con alguna adicción, porque te ayuda a colocarte en perspectiva, a ver el mapa desde un poquito más arriba, ver más piezas del puzzle, no quedarte únicamente en el sufrimiento, sino entender un poco el qué es lo que está pasando y qué luces puedo encontrar. Entonces, este sería un poco el panorama que tenemos con el tema del chemsex. Entonces, podemos considerar que cualquier tipo de cualquier tipo de chemsex es, o sea, que el chemsex es cualquier tipo de drogas en un contexto sexual. Pues en realidad no. El chemsex hace referencia a un tipo de consumo y de drogas y de un patrón de comportamiento sexual muy concreto que está vinculado sobre todo a la cultura sexual gay. Hablamos de drogas de larga duración, que sean estimulantes, que sean empatógenas, es decir, que me permitan empatizar con el otro, que me permitan contactar y hacer vínculos con los demás y aumentar el vigor sexual. Y sabemos que hay otros tipos de consumo de drogas en contextos sexuales, como drogas en la prostitución femenina, por ejemplo, quienes consumen para ver determinado tipo de pornografía o el que hay en intercambios de clubs de intercambios de parejas. Pero no es el mismo fenómeno. Cuando hablamos de chemsex, hablamos de sesiones largas de entre 6 y 72 horas tranquilamente y que se hacen con múltiples parejas sexuales o dentro de un ambiente que se están utilizando estas drogas para no llegar al orgasmo, sino alargar y mejorar la experiencia sexual. Un poquito sería esto de aquí, ¿vale? Cuando hablamos de chemsex tenemos algunos datos porque ya estamos viendo que la mayoría de problemas asociados al chemsex y a estas drogas no son problemas de salud únicamente física. Los problemas más graves son problemas a nivel de salud mental. Al final, cuando hablamos de personas que han tenido chemsex, hay un estudio que nos dice que aproximadamente el 20% de ellos han tenido una ideación suicida, han pensado en la muerte, en mejor estar muerto que estar vivo en las últimas 2 semanas, ¿vale? Esto viene muchas veces por la sintomatología depresiva, que generalmente suele ser, por una parte, química, pero por otra parte también contextual, ¿no? Por un lado, porque nuestro reforzador, nuestro sistema de refuerzo está, vamos a ponerlo muy entre comillas, ¿no? Está quemado, ¿vale? No funciona bien porque ha estado sobreestimulado durante un tiempo y necesita recuperarse, por lo tanto, todo lo voy a ver muy, 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 muy oscuro. Y por otro lado, tenemos una parte contextual. Esto no lo tenemos que olvidar. Dentro del colectivo están habiendo unos cambios en la sexualidad que están dificultando la forma de cómo los hombres que tenemos sexo con hombres intimamos y buscamos confianza. Y realmente es un reto importante el cómo integramos el respeto, la intimidad, la confianza, la comunicación dentro de nuestras relaciones sexuales. El 50-60% de los casos que practican chemsex muestra síntomas graves de ansiedad y de depresión y solo un 8% podía mantener sexo bajo sexo sin el, perdón, solo un 8% de ellos necesitaba las drogas para mantener relaciones sexuales, ¿vale?
todo esto es bastante importante. Tener en cuenta que al principio, sobre el 2014-2015, se hablaba mucho de chemsex y lo que vemos en 2017 es que aproximadamente un 6,6% del colectivo practicaba chemsex, ¿vale? A día de hoy, ¿vale? Después de 2017 a hoy, esto se ha doblado. Estamos cerca del 12%. ¿Vale? Ha ido subiendo prácticamente un 1 y pico por ciento cada año. Así que es un fenómeno que cada vez va más en auge. De la misma manera, también va en auge el consumo que se está haciendo de estas drogas. Quizá las personas que venían al principio en 2015, 2016 eran consumidores mensuales, ahora nos llegan a consulta muy fácilmente personas que están consumiendo semanal o incluso diario para poder mantener un ritmo de vida. Y lo mismo pasa con el tema de las inyecciones. Estas drogas se pueden consumir, la metanfetamina y la mefedrona, esnifadas, fumadas, por vía rectal, pero también de forma inyectada, ¿no? Aquí en España tenemos una cicatriz bastante fuerte, una herida bastante fuerte con lo que pasa en los años 80 y el tema de las jeringuillas parecía que había quedado como muy atrás. De hecho, al principio no llegaba al 1 o 2% en 2016 de personas que se inyectaban cuando hablábamos de chemsex, ¿eh? Lo hacía un 1 o un 2% prácticamente. A día de hoy se ha visto que es un 38%. ¿Vale? Es bastante, estamos cerca del 40%. Entonces, realmente sí, es un problema a nivel de... Y generalmente son personas que son nacidas en España. El 50% son personas españolas, pero también habría como un 30% de Hispanoamérica, de América Latina y también de Europa, ¿vale? A nivel de estudios, esto es lo que quizá más choca porque no es el perfil clásico de consumidor que tiene problemas, ¿no? Que igual podemos encontrar en la calle consumiendo metanfetamina, sino que son personas que tienen estudios secundarios y estudios superiores, ¿vale? Formación superior, universitaria y máster, más del 60-70%. ¿De acuerdo? Esto choca un poco con la idea que teníamos, ¿no? De justamente personas que están muy bien formadas tienen este tipo de prácticas. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar bastante en que el consumo no es únicamente por una opción o una decisión individual, sino que tenemos que ver que hay una serie de problemas sistémicos, ¿no? Como puede ser la precariedad material, la precariedad emocional que tenemos también y que tiene poquito que ver con el individuo, ¿no? Y tiene más que ver con esta sociedad que estamos construyendo entre todos. Entonces, es importante que tengamos referentes de vínculos sanos, de vínculos sinceros, de vínculos honestos. Y yo incorporo mucho, o creo que es muy interesante el hecho de incorporar y el reclamar la intimidad, el volver a recuperar y reconquistar esta intimidad en nuestras relaciones. ¿Vale? No olvidemos que nosotros hemos vivido durante muchísimo tiempo, incluso quizá a día de hoy, conocéis a muchas personas o vosotros mismos que viven el sexo con muchísimo, muchísimo miedo. Quizá durante alguna época también lo habéis vivido así. Entonces, reconquistar esto desde esta lucidez, desde el entender que el sexo va mucho más allá del placer, sino que va también desde el compartir placer, ¿no? Que tenemos esta parte que tiene que ver con la comunicación también dentro de la esfera sexual. Es una de las partes más importantes cuando hablamos de chemsex, el reconquistar esta parte. Y esto sí que forma parte de todos. Y esto lo podemos trabajar cuando hablamos entre nosotros, cuando estamos en alguna aplicación, cuando hablamos con alguno de nuestros compañeros, ¿no? Pues sí que me gustaría poder quizá hablar un poquito, no sé si tenéis preguntas, dudas, a mí si me dejáis hablar, hablo mucho, entonces no sé si tenéis alguna cosa que queráis comentar. ¿Vale?
Ujú. No, a vosotros. Ujú. A vosotros. No me he querido poner muy técnico, por eso quiero que sobre todo sea muy asequible y que me hagáis todas las preguntas que queráis. Y para mí esto va a ser la parte más valuosa, el que